tardes, de nuevo con ustedes, lo que pasó y lo que viene, como cada sábado de 1 a 2 de la tarde, por el canal 19 de Cinevisión. Otra vez en cobertura especial por lo de la cuarentena, cumpliendo con nuestro deber y quedándonos en casa. Estamos transmitiendo desde la casa. Queremos aprovechar al principio del programa para hacerles una recomendación. Por favor, vamos a tener paciencia. Vamos a tener paciencia y vamos a soportar estas restricciones que posiblemente a ninguno nos guste. Y ya hace bastante tiempo que estamos obedeciendo esas restricciones. Pero si no tenemos paciencia, si nos volvemos locos, si nos desesperamos y rompemos lo establecido, entonces las cosas se pueden complicar. Y podría entonces ponerse peor. Salimos, rompemos la cuarentena, se producen nuevos focos de infección y ahí tiene que venir de nuevo el gobierno a poner restricciones quizás más severas. Y no me imagino qué podría pasar si por un descuido nuestro, por no tener paciencia, el virus nos copa en un 60 o 70% de la población y nuestro sistema sanitario colapsa. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos que pensar en eso. El dominicano siempre ha dicho, el que espera lo mucho, espera lo poco. Vamos a seguir comportándonos de esa manera. El que espera lo mucho, espera lo poco. No hagamos las cosas perdiendo la paciencia, peor. Vamos a esperar en paz, vamos a esperar con tranquilidad que este virus se repliegue un poco. Y vamos a aprender que la vida cambió. Por un tiempo bastante largo se acabaron los abrazos, se acabaron los besos, los apretones de manos. Nos saludaremos con sonrisas y miradas, con señas de abrazo y más nada. ¿Por qué? Porque esto va a seguir por un tiempo, porque es un virus realmente mañoso. Lo único que nos va a aguantar esto es quedarnos en la casa el tiempo que haya que quedarse en la casa. Mantener cero contacto físico el tiempo que haya que mantenerlo. Porque si no, no podemos entonces volver caminando para atrás como el cangrejo a infectarnos nuevamente, los que no nos hemos infectado, y a crear nuevos focos de la enfermedad por perder la paciencia, por buscar nuestra habitual comodidad, por volver a lo que era antes. Vamos a olvidarnos de eso. Lo que era antes no va a volver. Por un largo tiempo no va a volver. Tenemos que olvidarnos de eso temporalmente y tener paciencia. Es lo único que yo pido y es lo único que yo estoy haciendo. Estoy teniendo paciencia. Bien, para iniciar formalmente nuestro programa del día de hoy, lo que pasó y lo que viene en este sábado, vamos a presentar con muchísimo placer a nuestro invitado. Se trata del doctor José Silié Ruiz, neurólogo, reputado neurólogo de nuestro país y además un excelente comunicador de la ciencia. Y basta decir que fue galardonado el doctor José Silié Ruiz con el Premio Nacional de Medicina 2019. No creo que haya que hablar mucho de su profesionalidad, de su dedicación, de su entrega, si fue merecedor de ese galardón. Para nosotros es un verdadero privilegio contar con su presencia, por supuesto, desde la casa.
Y para entrar en materia, doctor, dándole las buenas tardes, cada vez mayores informes de todas partes del mundo, según ha ido desarrollando esta enfermedad, esta pandemia, esos informes dan cuenta de que el COVID-19 no solamente afecta o daña los pulmones, sino también esos informes dicen que puede dañar el cerebro. Queremos escuchar su opinión acerca de este tema, doctor. Que es para mí un gran honor la oportunidad de comunicarme a través de este muy visto programa de mi amigo Johnny García con el pueblo dominicano. Mi condición de neurólogo me permite valorar en la dimensión que implica los aspectos neurológicos de este coronavirus. Desde China, desde que se inició la pandemia, se determinaron algunos aspectos neurológicos de la enfermedad. Claro, es una enfermedad a predominancia de daño pulmonar. Pero ¿qué pasó? Que en el grupo de afectados, principalmente en Estados Unidos, particularmente en Nueva York, aparecieron un grupo elevado de pacientes jóvenes, entre 20 y 40 años, con daño cerebral por el coronavirus. El COVID-19 produjo en esos pacientes jóvenes infartos y hemorragias cerebrales. Claro que en el grupo de China, la predominancia de sintomatología neurológica era somnolencia y encefalitis. ¿Qué significa esto en práctica? La somnolencia es cuando usted está como acabado de levantar, que usted no tiene idea clara del día, del momento. Usted tiene una serie de desorientación. Esa es la somnolencia, por claro. El otro aspecto es la encefalitis. La encefalitis es la inflamación del tejido cerebral mismo, o sea, es el cerebro inflamado. Felizmente, de acuerdo a la experiencia tanto en Europa como en la misma China, los procesos de encefalitis fueron pocos y respondieron muy bien al tratamiento con antibióticos. Es decir, que la encefalitis no fue tan grave como lo ha sido los derrames cerebrales. Derrames cerebrales son los accidentes cerebrovasculares que se dividen en dos grandes grupos. El accidente cerebrovascular, conocido derrame a nivel popular, son los infartos y las hemorragias. Esos infartos y esas hemorragias determinan en el paciente un daño, ya sea una hemiplegia, ya sea una pérdida de la palabra, ya sea una pérdida de facultades motoras y sensoriales. Es decir, que los derrames son variados, pero en el caso del coronavirus la mayor parte eran infartos. ¿Por qué? Porque este diminuto enemigo monstruoso de la humanidad actual, que no tiene vida, es un pedazo de ARN, tiene una predilección a producir coagulopatías, altera la coagulabilidad de la sangre y provoca entonces que hayan embolias. Las embolias son las alteraciones que viajan. Por ejemplo, se forma un trastorno cardíaco, por ejemplo una arritmia, la sangre se coagula y envía émbolos al cerebro. Y se produce entonces el infarto, que es la preeminencia, es el predominio de los elementos con el coronavirus. Son principalmente embolias. Pero hay una característica particular. El derrame cerebral normal tapona arterias, principalmente
las carótidas, que son las células, las arterias, perdón, principales que van al cerebro, ¿verdad? Esas carótidas son taponadas porque son arterias. Pero ¿qué pasa con esta condición? Que se ha demostrado por autopsia que producen por igual embolia venosa. Es decir, que no solamente es la arteria taponada, sino por igual se taponan las venas, lo que hace difícil, porque tenemos tratamiento para el taponamiento de una arteria, máxime si el paciente está hospitalizado, porque ese tratamiento con una sustancia que rompe el émbolo, lo destruye, lo disuelve, tiene que hacerse antes de un periodo de menos de unas 10 o 12 horas, máximo 12 horas. Ya se ha bajado el periodo, o sea, cada vez tenemos mayores experiencias, pero en verdad las presentaciones de este coronavirus en el aspecto neurológico son esos tres grandes grupos. Va a otro aspecto, y es la pérdida de la olfacción, la pérdida del gusto. ¿Qué pasó? En China, los primeros médicos contagiados por este virus fueron los otorrinolaringólogos. ¿Qué pasó? ¿Por qué los otorrinos fueron los primeros médicos afectados? Porque sencillamente la persona padecía de una pérdida de olfato, se le va el gusto, no huele, los alimentos no le saben a nada. ¿Y a quién va a ir? Visitaba el otorrino. Y todavía no se sabía en aquel entonces que era producto de la infección viral, parte de esa bacteria. Es decir, que los derrames cerebrales, la pérdida del gusto y el olfato, las encefalitis, las meningitis, son las principales condiciones neurológicas de esta terrible enfermedad por este virus. Gracias, doctor. Muy bien, creo que mejor explicado no puede estar. Ahora, se me ocurre de preguntarle, doctor, ciertamente no es nada nuevo, y eso está en los anales de la medicina mundial, no es nada nuevo que un virus, vamos a decir, que ataque al cerebro. Eso no es nada nuevo. De hecho, como usted explicó en parte, se ha descrito ya que los virus, algunos virus pueden afectar de dos maneras el cerebro. Una de ellas es, si mal no recuerdo, de la tormenta de citocina y la otra la encefalitis viral. Ciertamente el COVID-19, ¿por qué? ¿Cuál es la relación? ¿Cuáles son los factores que pueden incidir para que este virus ataque y dañe al cerebro humano? ¿Hay algunos factores, de esos factores de riesgo que explican la edad, alguna enfermedad añadida, alguna condición añadida que pueda coadyuvar a que este virus dañe el cerebro? Por favor. Este virus tiene predilección principalmente pulmonar. No se discute, sabemos todos que el debut, la primera manifestación es una especie de gripe mala que se complica con una neumonía ya fatal. Pero ¿qué pasa? El paso del tiempo ha demostrado que el virus tiene varias áreas de acción. Y una de ellas es la que habíamos hablado del cerebro. El cerebro tiene por igual, claro, en un porcentaje mucho menor que el daño pulmonar. ¿A qué se debe? O sea, ¿cuál es el mecanismo de por qué razón daña el cerebro? Sucede que el cerebro es el órgano que mayor sangre necesita para su funcionamiento. Es un coliflor que utiliza 1/3 del oxígeno que se consume en todo el cuerpo. O sea, es un órgano egoísta en cuanto a su oxígeno y a su glucosa. Cuando falta,
hay daño. Entonces, habíamos dicho que se presentaban esos accidentes cerebrovasculares en pacientes que no tenían comorbilidad. ¿Qué significa la comorbilidad para un daño cerebral? Bueno, están los llamados factores de riesgo. Esos factores de riesgo se dividen en dos grandes: factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. ¿Cuáles son los factores de riesgo que no se pueden modificar? La edad. Al paso de los años, mayor chance, porque todo ese andamiaje arterial está lleno de placas por el asunto de los años. El sexo. Usted es hombre o es mujer, y al hombre es más factible un derrame cerebral que a la mujer. Pero ya cuando la mujer llega a la menopausia nos igualamos. El porcentaje es similar. Y una tercera instancia es la etnia. Es peor en nosotros los negros que en los blancos. Hasta ahí perdemos. ¿Ven? ¿Cuáles son los factores que sí podemos modificar? La verdad. Hipertensión arterial, que la podemos controlar. La diabetes, que la podemos controlar. Las grasas en sangre, que la podemos controlar. La falta de ejercicio, que lo podemos controlar. El exceso de peso, que lo podemos controlar. El estrés. Ya el estrés es considerado un factor de riesgo. ¿Verdad? Es decir, que esos factores modificables son elementos que ante una circunstancia del sistema inmunológico deteriorado, tiene más chance de que haga el derrame que la persona que no tiene estos factores de riesgo. ¿Qué ha pasado? El hecho de que se haya mejorado a través de los años la epidemiología, las medidas de higiene, la vacunación masiva, los antibióticos, la educación pública, ha permitido que la población mundial aumente en edad. Por ejemplo, la misma China ya mañana la expectancia de vida llega a los 90 años. En Estados Unidos pronto llegará a los 85 años. Es decir, que la calidad de vida ha mejorado. Y esos factores de riesgo, que cuando ese virus daña todo ese sistema de defensa, que es nuestro sistema inmunológico, porque el envejecer lo daña todo, lo atrofia todo. Hay un código de edad. A la mayor edad, mayor riesgo y mayores comorbilidades. Porque se produce lo que se llama, después de los 60 años, una epidemiología paradójica. Hemos aumentado en edad, pero no podemos darle a los pacientes de más de 60, 70, 80 años en adelante la mayor protección que le díamos a los pacientes de menor edad. Esa es la paradoja epidemiológica que hoy le estamos viviendo. Por esa razón es que este virus es más letal en las personas de edad avanzada. Es porque todo ese sistema inmunológico que implica piel, el vaso, los linfocitos, la sangre, la médula espinal, la médula ósea, todos esos elementos de defensa, que son los que nos defienden de las invasiones de virus, bacterias y todo eso, está alterado. Entonces, esa razón, el virus agrede y no hay mecanismos de defensa que nos permitan defendernos frente a la agresión. En aspectos básicos de las biopsias que se han hecho en los pacientes, principalmente en Italia y Estados Unidos, se ha logrado determinar que esos factores de riesgo mencionados no tienen nada que ver con que el virus provoque el derrame. ¿Qué quiero decir con esto? Que el virus ataca a jóvenes, ¿verdad? Jóvenes de 30, 40 años, un factor de riesgo, no es hipertenso, no es diabético, no es obeso, y le produce ese derrame por esa coagulopatía que produce. El virus altera la coagulabilidad de la sangre. Entonces, al alterado, lógicamente, ese proceso va a producir el daño. Entonces, ¿qué mecanismos
dispone el ser humano para evitar el derrame cerebral? Bueno, ya manejando los factores de riesgo que tenemos. Y hay una serie de pruebas que hace el médico, el internista, el cardiólogo, el nefrólogo, en el caso nuestro, de valoración de cómo están los vasos sanguíneos de ese paciente. Hay el score de calcio, hay las angiografías, angioresonancias y angiotomografías para ver la calidad de los vasos sanguíneos. ¿Y qué hacemos entonces? Está demostrado que si usted está en un antiagregante plaquetario, por ejemplo la aspirina, que es el más barato de todos, ¿qué hace ese antiagregante plaquetario? Ese antiagregante evita que se empegote la sangre, que la sangre forme trombos y embolismos, porque la licúa. Evita entonces que haya el empaquetamiento de las plaquetas, que son las que... Las plaquetas son los soldados que cuando uno se corta una herida, fíjense que al momento se forma ahí como una especie de plastrón, aunque frágil, pero eso cierra, tapona la herida. Esos guardias que tenemos en circulación son las plaquetas. Ellas son las que van y taponan esa herida. Pero ¿qué pasa? Que de la misma manera que son buenos militares para ayudarnos, son malos amigos cuando ellas se empegotan. Ellas se empegotan por razones de grasa, por razones de vida, por razones de estrés, por razones de fibrilaciones cardíacas. El corazón es el principal enemigo del cerebro. Son de esos amigos cordiales que un día, porque la mayor cantidad de embolias al cerebro proceden del corazón. Entonces, esas embolias son las que provocan el derrame cerebral. Fíjense bien, cuando insisto en el término derrame, hay dos. Está el infarto y está el sangrado. Por eso, a ambos, a nivel popular, se le llama derrame porque el paciente presenta manifestaciones neurológicas muy variadas dependiendo del área cerebral afectada. Pero, si usted tiene la pérdida del olfato, si usted perdió el gusto y usted tiene una discreta tos, usted está afectado por el coronavirus. Porque la única condición en la actualidad que provoca esa trilogía de manifestaciones es el coronavirus. Es decir, que insistimos en que usted se cuide. Sabemos ya que las medidas básicas de higiene, yo no creo que nunca antes en la humanidad habíamos recibido tanta educación de prevención en salud. Esto ha sido realmente educativo, aunque con gran pesar digo que estamos luchando contra dos grandes enemigos en este momento. La nación dominicana está luchando contra dos grandes enemigos que son ambos muy sombríos. Una es el miedo y la otra es la ignorancia. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos
grandes. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Doctor, quiero que nos comente ahora algo que está de moda. Neurociencia coronavirus. ¿Cómo afecta, por ejemplo, la situación de cuarentena, ese aislamiento obligatorio, sorpresivo, que ya tiene casi 50 días? ¿Cómo afecta esto el cerebro humano? Quiero, por favor, que usted me explique qué puede suceder. Asimismo, se habla del trastorno del sueño, que es normal que cuando usted está obligatoriamente recluido en su casa, donde usted no tiene absolutamente más nada que hacer, aunque trabaje por vía de la computadora como quiera, usted no tiene mucho que hacer y por lo tanto se pone a leer y se pone a escribir, pero le puede dar sueño a las 10 de la mañana y se duerme, y entonces eso pues lo puede trastornar, aparte de el estrés normal que se produce. ¿Hasta dónde es dañino eso que sé que se está produciendo ya en muchos de nosotros, ese trastorno del sueño? Por favor, doctor. Sucede que el aislamiento produce alteraciones emocionales. Todos estamos en niveles de estrés insostenibles. ¿Qué pasa cuando usted lo aísla? ¿Por qué razón al criminal le confinan en la prisión? Porque está demostrado que la libertad del ser humano está entre los bienes más preciados que vive. Y ahora, gran parte de nosotros la estamos valorando, más que nunca, porque nunca habíamos tenido la obligación de estar confinados. Ok. Ansiedad. La ansiedad mata. ¿Por qué la ansiedad mata? Porque se convierte en un estrés sostenido. Y el estrés sostenido deriva en 3 o 4 aspectos fundamentales. En hipertensión arterial, aumenta usted la presión. En alteraciones cardíacas como arritmias. En alteraciones metabólicas como la diabetes. En procesos degenerativos como Parkinson y Alzheimer. Fíjese bien, hay unos estudios hechos en los cromosomas. Los cromosomas son los que nos dicen que usted tiene la mitad de su papá y la mitad de su mamá, que usted no se parece al vecino, usted se parece a esas 2 personas, no a tercero. Entonces esos cromosomas tienen en una punta, los llama los telémeros. Eso es la parte que crece del cromosoma. Y se ha demostrado que cuando usted está en felicidad, esa felicidad aumenta el tamaño de los telómeros, de los cromosomas. Contrario, cuando usted está determinado a un estrés sostenible, esos telómeros se disminuyen y es la razón de por qué usted va a padecer de esas enfermedades crónicas que hemos mencionado. Es por esta razón que debemos, en lo posible, aún dentro de estas circunstancias tan adversas, de tratar de ser felices, de no dejarnos agobiar, sabiendo que esto es un proceso que va a pasar, tiene temporalidad. Todas las epidemias que han existido en el universo desde que el mundo es mundo tienen un periodo, tienen una curva de ascensión y luego viene el descenso. ¿Qué pasa con ese estado de ansiedad sostenido?
Ese estado de ansiedad sostenido nos irrita, nos altera la memoria, nos produce discordia con el familiar, con la esposa, con el esposo, con la suegra, con el hijo, con el nieto, con los muchachos, etc. Nadie ha dicho que sea bueno quedarse en casa en términos emocionales, no, pero es una necesidad. Es la única manera que podemos nosotros no quedar contaminados por tan terrible enfermedad. Es por esta razón que esa felicidad, que sabemos que es subjetiva, se han hecho miles de estudios valorando la felicidad. ¿Y qué es la felicidad? Bueno, la felicidad tiene dos aspectos. Un aspecto subjetivo, que es muy variable de persona a persona, y hay aspectos que sí se pueden medir. Ya estamos, son miles y miles las comunicaciones acerca de la felicidad. E innegablemente este fenómeno de determinarla es mediante una prueba donde se valoran una serie de factores. Pero, ¿qué es lo importante? ¿Calidad de vida o estatus de vida? Si usted tiene estatus de vida, usted tiene $1 millón, usted es un narco, usted es un político inteligente, etcétera, etcétera. Usted tiene estatus. Pero felicidad, calidad de vida, la dan dos cosas. Esa calidad de vida solamente está dado por lo que usted espera de su vida y con lo que usted tiene realmente. Es decir, que se valora los sueños, las ambiciones, los deseos, con lo que usted tiene. Entonces, si esa brecha es pequeña, usted se puede considerar una persona razonablemente feliz. Pero si esa brecha de usted aspirar a comprarse un jet y no tener el jet, entonces usted será una persona extremadamente infeliz. ¿Por qué? Porque esa diferencia entre apetencia y realidad, si es muy alta, habla de infelicidad. Pero la felicidad tiene factores hereditarios, factores genéticos, factores ambientales, factores culturales, factores emocionales. Cuando hablamos de felicidad, inmediatamente pensamos en carros lujosos, en hoteles de lujo, en salud perfecta, en compañera ideal, un compañero ideal. Y no, yo no voy a negar que esos factores ayudan, pero no son los únicos y básicos para usted lograr la felicidad. Entonces, ¿cómo manejar la felicidad en estas circunstancias adversas? Bueno, primero, usted hacer la introspección con usted mismo de aceptar de que es un proceso temporal. Usted no va a pasar 30 años preso, usted no ha matado a nadie. Usted no ha sido condenado porque el pecado que usted ha cometido es simplemente estar vivo. Y máximo tener más de cierta edad. Caso nuestro, Johnny y el mío, en que tenemos más de 15 años, entonces tenemos que cuidarnos más que los jovencitos de 20 años. Entonces, innegablemente que volviendo a ese factor de felicidad, de ser feliz, nadie tiene una respuesta. Son más preguntas que respuestas. ¿De dónde viene? ¿De qué se trata? Pero claro, hay áreas del cerebro que están estudiadas, que participan de la felicidad. ¿Y cuáles son esas áreas cerebrales que participan de la felicidad? Bueno, participa el núcleo estriado, el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, esa circunvalación frontal ascendente, y unas amígdalas que hay allá dentro del cerebro, son unas almendras. Esas amígdalas cerebrales que son parte del sistema límbico. El sistema límbico es nuestra memoria emocional, ahí está guardada. Pero los momentos felices se guardan en la frontal ascendente. Es decir, que esas tres áreas del cerebro están demostradas que participan de manera protagónica en la felicidad. Esa es la parte orgánica que hoy sabemos, pero esa felicidad sigue siendo subjetiva. O sea, ¿cómo se valora? Usted está hoy feliz, mañana amanece usted de un humor que no hay forma de manejarlo y de tratarlo a usted. Yo creo que lo más sabio, lo más importante en estas circunstancias tan difíciles que estamos todos inmersos, es tratar de que esos momentos de infelicidad, de tristeza, de apatía, que nos pueden llevar a un estado depresivo. Está demostrado que el 30% de
la falta de eficiencia en los trabajos en el mundo entero está basada en el estrés sostenido, en la ansiedad, la depresión y la esquizofrenia. Eso es en tiempos normales. Imaginémonos ahora y vamos a hacer una evaluación de rendimiento en X industria. Yo estoy seguro que eso va a subir a un 40 o 45% porque estamos todos manejando un estrés que es tóxico en términos emocionales, en términos de daño cerebral, en términos de agotamiento cerebral. Es decir, que en esa medida yo, como neurólogo, invito a que esa irritabilidad, esa tristeza honda, esa amargura de vida, usted la abandone porque le va a hacer daño. Esa participación del sistema nervioso central, lógicamente va acompañada de sueño. ¿Qué le pasa al sueño? El sueño se altera, porque si usted no duerme bien, usted al otro día va a estar resacado, como si usted hubiera ido a una fiesta hasta las 3, 4 de la mañana. Entonces, el sueño es fundamental en esta condición de estrés. ¿Por qué? Porque durante el sueño, el cerebro lo que hace es que se organiza la memoria viejas las guarda mejor, las nuevas las archiva esa noche, de noche. Fíjese bien que si usted estudia para un examen y no duerme, esa memoria no la va a poder utilizar. Esa memoria se le va. Es decir, que ese estudiante que estudia 2 cosas antes de un examen, no funciona. Eso, el cerebro es tan sabio que usted tiene que dormir para que esa memoria se archive. Entonces, ¿qué nos está pasando como nación, como universo? Porque este malvado virus está en todas partes del mundo. Que uno de los factores adversos en neurología es el hecho de alteración de sueño. Yo estoy dando consultas online a pacientes conocidos, amigos y familiares, y una de las quejas principales en estos momentos es la alteración del patrón de sueño. Es decir, que ese patrón de sueño, que tiene unas 3 ondas básicas, hay una onda en la corteza cerebral, hay una onda que se origina en el tálamo. El tálamo es una almendra donde pasan todas las sensaciones, excepto una. El olfato no pasa por el tálamo. Y una tercera en aquellas avellanas profundas que son las amígdalas. Es decir, que si hacemos un electroencefalograma durante el sueño, habrán 3 ondas diferentes y es lo que valoramos como calidad de sueño. Entonces, esta alteración, estos estados de ansiedad que nos han alterado la biología, el reloj biológico nos lo ha alterado, lógicamente, uno de sus daños mayores es ese sueño. Así que mi recomendación, si usted no está durmiendo bien, vamos a tomar un sedativo suave, vamos a tomar un antialérgico, vamos a tomar una pregabalina que nos permita dormir o lo más cerca del sueño normal. Doctor, y ya prácticamente en el tiempo final del programa, se me ocurre preguntarle qué usted opina acerca de que cuando este virus, el COVID-19, que nos ha golpeado tanto a todos nosotros, al mundo entero, decida replegarse. Yo digo que él se va a cambiar de pandemia a endemia, pero ya veremos. Pero de alguna manera él se va a replegar un poco y nos va a dar oportunidad a tratar de disminuir las restricciones, de poder salir a la calle, de poder mover el país que está prácticamente detenido. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué podemos esperar nosotros cuando salgamos a la calle después del COVID-19? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué va a pasar con el universo
luego de esta pandemia. A mí me preocupan tres aspectos fundamentales. Lógicamente, como médico, me preocupa la salud. ¿Cómo quedarán un alto porcentaje, principalmente de personas de mayor edad? Los estados de ansiedad aumentarán de manera logarítmica. Los estados de estrés sostenido se mantendrán por tiempo. Los estados depresivos, ni hablar. Y esas alteraciones de sueño, alteraciones de ánimo, van a aumentar. Es decir, que los psicólogos y psiquiatras, hasta nosotros los neurólogos, tendremos mucho trabajo luego de esta pandemia. Pero lo importante es la socialización. Inmediatamente se levanten las cuarentenas, vamos a tener que andar con las mascarillas, vamos a tener que andar todo el tiempo con los guantes, vamos a tener que quitarnos la ropa, cambiar de ropa, medidas de higiene iguales o similares a las actuales que estamos teniendo. El otro aspecto, el aspecto social, el aspecto económico. Se perderán cientos y cientos de empleos. Hasta se plantea que habrá una hambruna a nivel mundial. Bueno, de hecho, la Organización Panamericana de la Salud, precisamente hace un par de días, hacía referencia a nuestros vecinos haitianos, de que va a haber catástrofe de una hambruna en el vecino país. ¿Y qué le va a pasar a la República Dominicana? ¿Qué nos va a pasar a nosotros como nación? Claramente que la economía va a ser lastimada. Todas las economías mundiales están, de hecho, hoy día en situaciones de crisis por el confinamiento, porque todo esa maquinaria de funcionamiento económico está anquilosada, está alterada por las condiciones de esta enfermedad. Pero quedémonos en nuestro país. Le temo a la hambruna, le temo a la delincuencia, le temo a las presiones sociales del desempleo, le temo a la destrucción de hogares por esa crisis, ¿verdad? Y de este hogar saldrán muchos divorcios porque se darán cuenta ellos, los que viven, de que no se entendían, de que estaban ahí porque se veían de noche. Entonces, el convivir te obliga a tú valorarte como pareja, valorar la familia y estar contento o no con lo que tienes. Entonces, de eso se trata las expectativas futuras. En mi caso particular, cuando nos reintegremos a la práctica, habrá que hacerlo de manera paulatina y tomando todas las precauciones, absolutamente todas. ¿Por qué? Porque el acto médico es un acto, o sea, yo decía que estoy dando las consultas online, pero son las personas que yo conozco. Yo no puedo recetarle a un paciente que nunca he visto, que no sé sus niveles tensionales, que no sé su frecuencia cardíaca, que no sé los medicamentos que toma, que no sé una historia detallada. Eso no es medicina. La medicina es una complejidad que implica un acto completo. Por eso, claro, lógicamente, que ante estas circunstancias ha variado un poco. O sea, ha sido más permisible. Por ejemplo, un detalle. La hija de una persona amiga me llama con un severo dolor de cabeza. Una cefalea coronal, se llama, era una corona que le estaba apretando la cabeza. Y con 2 o 3 preguntas se da uno cuenta de que no es grave y de que es parte de la situación de estrés que vivimos. No le pregunta la localización del dolor de cabeza. Ay, sí, doctor, a veces se me vaya atrás, me duele la nuca ahí atrás, mire, yo no puedo. ¿Qué se está diciendo? Que ese dolor de cabeza, que no está acompañado ni de alteraciones visuales, ni de parestesias en miembros, ni de visión borrosa, ni de náuseas y vómitos, es una cefalea tensional producto de que todos, unos más, otros menos,
estamos en situación de urgencia. Entonces, ahí uno es capaz de indicar un calmante X y agregarle un sedante suave para que esa persona se pueda manejar. Porque hoy día el dolor es el síntoma que más acerca al paciente al médico y todo estamos padeciendo. O sea, se ha dicho que ni la muerte ni el sol pueden ser vistos de frente sin parpadear. Y yo creo que hasta el hombre más valiente del universo, ese hombre más valiente, temerario, guapo, cuando le hablan de muerte, parpadea. Porque realmente que este invasor, este microscópico invasor de todo el universo, tiene capacidad de matarnos. Y es por esa razón que yo le pido, como médico neurólogo, a todo el pueblo dominicano, a todo el televidente de este programa, que luchemos, que hagamos el supremo esfuerzo, porque nuestro estatus mental no se deteriora. Sabiendo que las epidemias son temporales, esto no es eterno, sabiendo que es un proceso que va a pasar, que ahora estamos sacrificados, y ahora estamos en confinamiento, sí. Pero ¿qué pasa? Aprovechelo usted, aprovechelo en la lectura, aprovechelo en el estudio, aprovechelo en un crecimiento personal, aprovechelo en la música, aprovechelo en enfatizar esas relaciones con conversaciones sanas. Llame a un amigo, pregunte por personas que antes usted, como estaban ahí, usted ni se preocupaba, pero hoy día, como no están ahí y no podemos ir allá, entonces podemos darle una llamada telefónica de cómo se siente, de cómo van las cosas, y tratar de hacer esto pasajero. En lo particular, como tengo la columna de los sábados en el periódico hoy, me he sentado a producir y eso me disipa y me olvida. Y es lo que yo quiero, que esa felicidad personal no se altere nunca, no sea usted uno de los que se deje arrastrar por la angustia, la tristeza. Vamos a levantar el ánimo y vamos a aceptar de que esta temporalidad todo pasa. Mañana saldremos a cantar todos en voz alta con alegría, a darnos abrazos de lejos, a darnos sonrisas, porque ya la moderna etiqueta habla solamente de la mano en el pecho, de una reverencia estilo oriental, o de mirarse a los ojos y brindarse una sonrisa. Es decir, que los abrazos y los besos ya vendrán. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar, de celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes.
Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Muy bien, amigos, yo creo que debemos reiterar que las epidemias son episódicas, han existido a través de la historia, la última que tuvimos hace 11 años. Pero ¿qué pasa? Vamos a tener la fortaleza de que nuestro cerebro, si usted lo pone a funcionar en sobreacción, por ejemplo, recuerden los carros de cambio que existían antes, ¿no? Si usted arrancaba en su carro en primera a recorrer la capital, ¿qué le iba a pasar a ese motor? El motor se iba a fundir. Entonces, si usted se entrega en brazos de la angustia, se entrega en brazos de la ansiedad, se entrega en brazos del estrés, usted va a derivar con una enfermedad mental que van desde la depresión hasta el Alzheimer. ¿Por qué? Porque ese malvado estrés mata el organismo. Ese malvado estrés daña el cerebro. Demostrado. Sencillamente, la tristeza, la depresión, convierte al cerebro en una especie de queso gruyere, que va mordiendo. Es como el Alzheimer, que va dañando células hasta llegar un momento en que hay daño irreversible. Yo quiero darle las gracias al doctor Johnny García, distinguido amigo de larga data, la oportunidad de conversar con el mundo, de conversar principalmente con nuestro pueblo y dejarle el mensaje de que esto es temporal, tiene un límite, de que no nos dejemos abrazar por la desesperanza. La paciencia es una manifestación de inteligencia. La resignación, usted perdió la batalla. Es del guerrero que bajó la sangre. Resignación, no. Paciencia, sí. Porque la paciencia habla de lo más elevado que tiene la especie humana, que se llama su inteligencia. Así que manejemos esta inteligencia con una de las emociones más bellas que existen, la felicidad. Luchemos por ella, vayamos al campo de batalla por ella, y con ella seremos felices. Un placer. Gracias, doctor, de nuevo, y a ustedes, amables televidentes, nos veremos el próximo sábado, donde todavía estaremos, eso creo, en esta transmisión especial desde la casa. Pero no importa, con paciencia, con calma, hasta que dure esto. Hay que cogerlo suave, con calma y obedeciendo las leyes que son dictadas para defendernos a nosotros. No hay política, no hay políticos, es la vida la que está de por medio. Cuidémonos. Hasta el próximo sábado. Hola a todos y bienvenidos a Quiero Ser Médico. En este vídeo voy a hablaros del SARS-CoV-2, el virus causante de la enfermedad denominada COVID-19. Os explicaré de forma breve y sencilla qué hacer para evitar el contagio, entre otras recomendaciones. ¿Cómo se contagia? Se puede transmitir a través de las secreciones de personas infectadas, el contacto con superficies corporales contaminadas, por ejemplo, con las manos, si se han usado para contener un estornudo, y a través de fómites contaminados, es decir, objetos carentes de vida, tales como superficies o toallas. Si tras el contacto con los mismos te llevas la mano a la boca,
nariz y ojos. ¿Cuándo puedo empezar a notar síntomas? El periodo de incubación más frecuente es de 4 a 7 días. Sin embargo, se han dado casos en los que los síntomas aparecen en tan solo 2 días y otros en los que aparecen a los 14 días. ¿Qué síntomas produce? Hasta el momento, los síntomas conocidos con bastante precisión son aquellos que han presentado los pacientes que han requerido hospitalización. Sin embargo, aún faltan estudios para detallar los síntomas de aquellos pacientes leves que no requieren ingreso hospitalario. Los síntomas más frecuentes en casos hospitalizados son la fiebre, fatiga, tos seca, falta de apetito y sensación de falta de aire. Hasta el momento no existe tratamiento específico, aunque se están utilizando fármacos usados en el tratamiento contra otros virus. También se están investigando posibles vacunas. ¿Cómo me protejo contra el virus? Una de las medidas más eficaces, por no decir la más importante, es el lavado de manos frecuente, con agua y jabón o solución hidroalcohólica durante al menos 20 segundos. Evitar tocarte los ojos, nariz y boca, ya que si has tocado una superficie contaminada, puedes tener el virus en tus manos. Evitar el consumo de productos animales, crudos o poco cocinados. Desinfectar las superficies con lejía disuelta en agua. De este modo se consigue eliminar el virus en menos de 5 minutos. Al estornudar, tápate la boca y la nariz con la flexura del codo o con un pañuelo desechable. Acto seguido hay que lavarse las manos. Esta recomendación es para evitar contagiar a otras personas. ¿Cuándo y cómo usar mascarilla? Solo debes ponerte la mascarilla si tienes tos o estornudas. No está recomendado el uso de mascarillas en personas sanas, salvo en el personal sanitario que atiende a personas con coronavirus. En caso de cumplir los requisitos para ponerla, antes debes lavarte las manos con agua y jabón o con solución hidroalcohólica. Luego debes cubrirte la boca y la nariz con la mascarilla y evitar tocarla mientras la usas. Se debe cambiar en cuanto esté húmeda. Para quitarte la mascarilla, debes hacerlo por las gomas de detrás, nunca tocando la parte próxima a la cara. Una vez retirada, hay que lavarse las manos y desecharla inmediatamente. Gravedad y letalidad del virus. No se puede dar una cifra exacta, ya que aún se están analizando los datos, pero de forma general y original. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19.